Su esposa le envió accidentalmente fotos destinadas a su amante. Lo que hizo a continuación la destrozó. Él ya se fue. Puedes venir. Extrañé cada parte de ti. Mi cuerpo ya está en llamas. Esos fueron los títulos exactos que Sloan Whitlock adjuntó a la foto que envió por error a su esposo en lugar de a su amante secreto solo 30 minutos después de besarlo de despedida y desearle un buen viaje. Ella no tenía idea de que el hombre que estaba leyendo ese mensaje ya había dado la vuelta con el auto y estaba a punto de convertir su traición en un asunto familiar que nunca olvidaría. Lo que ocurrió después te hará repensar todo lo que crees sobre la lealtad, la exposición y el silencio calculado. Espectadores, ¿qué harían si su esposa les enviara accidentalmente un mensaje destinado a su amante? ¿La confrontarías o la dejarías caminar directamente hacia su propia destrucción? Deja tus respuestas en los comentarios. El resplandor anaranjado del sol californiano se filtraba a través de las cortinas medio corridas, pintando largas vetas color ámbar sobre el piso de nogal pulido. El leve zumbido de las olas rompiendo contra las rocas distantes llegó a la habitación silenciosa, mezclándose con el suave susurro de la ropa al doblarse. El día iba dando paso suavemente a la tarde, y todo en ese momento parecía perfectamente quieto, como una fotografía congelada en paz antes de una tormenta que nadie podía aún ver venir. Grayson Whitlock estaba de pie junto a la cómoda, guardando el último de sus documentos en una elegante cartera de cuero. Sus movimientos eran cuidadosos y precisos, un hombre que había aprendido a vivir con disciplina y números, no con impulsos. Había pasado los últimos años construyendo su reputación en el mundo de las finanzas y la tecnología. Su firma asesora a empresas Fortune 500 sobre inversiones en criptomonedas y fusiones de infraestructura digital. Pero ahora, mientras se abrochaba el botón superior de su camisa a medida, no estaba pensando en balances ni en presentaciones de blockchain. Su atención estaba en la mujer que estaba frente a él, su esposa Sloan. Ella le estaba ayudando a empacar como siempre lo hacía. El ritmo entre ellos era fácil, habitual. Ella lo dobló, él lo arregló, ambos moviéndose en silenciosa armonía. El cabello castaño claro de Sloan caía suelto sobre sus hombros, brillando suavemente bajo la luz del atardecer. Llevaba un cardigan pálido sobre su blusa color crema, el tipo de elegancia sencilla que la hacía lucir atemporal sin esforzarse. Mientras alisaba el último pliegue de una de sus camisas, levantó la mirada y sonrió. «Tienes la corbata azul, ¿verdad?», preguntó, su tono suave, casi juguetón. El de las líneas plateadas. Te hace parecer confiable. Y ya sabes cómo a esos ejecutivos neoyorquinos les encantan los hombres que parecen saber lo que hacen. Sonrió levemente, observándola a los ojos. Creía que habías dicho que les encantan los hombres que parecen caros. Lo mismo en su mundo, respondió ella, acercándose y guardando la corbata en su maleta de viaje. Pero me gusta más el confiable. Eres tú. La mirada de Grayson se detuvo en su rostro, en la facilidad con la que pronunció esas palabras. No había rastro de distancia ni indiferencia, solo la calma familiar de una mujer que había construido un hogar junto a él. Le tomó la mano, rozando su anillo con el pulgar. Siempre me empaquetas como si nunca fuera a volver. Ella ladeó la cabeza y sonrió. Quizás solo me aseguro de que tengas una razón para hacerlo. Se rió en voz baja, con un sonido cálido y bajo. Nunca te quedas sin líneas, ¿verdad? Solo para ti. Por un momento, el silencio llenó la habitación, un silencio cómodo y tierno, roto solo por el viento de la tarde rozando el cristal. Ella caminó hacia la puerta del balcón, que se cerraba a la mitad, y se volvió hacia él. Marcus le envió un mensaje. Ya está afuera. Justo a tiempo, dijo Grayson, mirando su reloj. Sloan regresó con él, con pasos lentos y pausados. Las comisuras de sus labios se suavizaron al alisarle el cuello de la camisa. «Sigues demasiado tenso», murmuró. «Es solo una presentación, no una guerra. Nunca has intentado convencer a una junta directiva de capitalistas de riesgo de que el cumplimiento de la cadena de bloques es una locura». «Bueno», dijo ella, riendo. «Me lo has hecho creer durante años». Se inclinó y la besó en la frente, abrazándola fuerte un buen rato. «Volveré antes de que me eches de menos».
Eso es imposible. Cuando salió, maleta en mano, la luz naranja se había vuelto dorada, iluminando su jardín delantero con una calidez cinematográfica y silenciosa. El aire olía ligeramente a sal marina y pino de la ladera cercana. Marcus estaba de pie junto al sedán, con la postura erguida, las manos entrelazadas. «Buenas noches, señor», saludó. «Buenas noches», respondió Grayson. Metió la maleta en el maletero él mismo, como siempre. «Vámonos». Sloan lo siguió escaleras abajo y se detuvo junto a la puerta abierta. «Llámame cuando aterrices», dijo en voz baja. «Quiero oír tu voz antes de dormir». Él sonrió, apartándole un mechón de pelo de la cara. «¿Lo harás?» El coche arrancó lentamente, la carretera serpenteando entre los acantilados mientras el sol se ponía en el horizonte. Grayson se recostó, observando cómo el último rayo de luz se desvanecía tras la silueta de su casa. Todo parecía perfecto. Demasiado perfecto, incluso. 15 minutos después de conducir, su teléfono vibró. Un mensaje de Sloan. Lo abrió, sonriendo levemente, esperando un último mensaje de buen viaje o tal vez una foto de su plato, como a veces le enviaba cuando viajaba. En cambio, lo que apareció le oprimió el pecho. Era una foto de ella de pie frente al espejo de su dormitorio, con una bata de satén rojo vino ligeramente atada a la cintura, con el escote ligeramente abierto hacia un lado. Nada vulgar, nada grosero. Lo justo para que se sintiera personal, destinado a los ojos de alguien. Pero el texto de abajo lo dejó sin aliento. «Ya se ha ido. Puedes venir. Volverá en 2 días. Extrañé cada parte de ti, y mi cuerpo ya arde por ti». Durante un largo momento, no se movió. Su reflejo en la ventana parecía separado del hombre dentro. Sin decir palabra, respiró hondo y comenzó a capturar capturas de pantalla. Cada imagen, cada palabra, guardada silenciosamente, metódicamente, con la misma precisión que usaba al documentar una transacción financiera. Menos de 2 minutos después, el mensaje desapareció. Borrado. Entonces sonó el teléfono. Sloan llamando. Se quedó mirando el nombre durante 3 timbres antes de contestar. «Hola, cariño». Su voz llegó rápida, casi demasiado suave. «Ya estás en el aeropuerto». «Todavía no», dijo, con un tono tranquilo y mesurado. «Ah, vale». Dudó. «Te envié algo por error hace un rato». Era un documento confidencial de un cliente que estaba reenviando, pero llegó. A su número. Ya lo borré por si acaso ves un mensaje de nota eliminada. Por favor, ignórelo. Está bien. Miró por la ventana, las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos. Aún no he revisado mi teléfono. Oh, dijo ella, con una voz suave y aliviada. Bien. Entonces estamos bien. No dijo nada. Te amo, añadió suavemente. Terminó la llamada y luego se inclinó hacia adelante. Marcus, dijo en voz baja. Giro de vuelta. Aparcar 2 casas antes de la puerta. Marcus se miró en el espejo, captó la mirada en los ojos de su jefe y asintió una vez. No hay preguntas. El coche giró en silencio y la noche se hizo más profunda a su alrededor. Y aunque el motor zumbaba suavemente bajo el silencio, el mundo de Grayson se había quedado completamente en silencio. El coche avanzaba lentamente por el bulevar inclinado de Sierra Crest Drive. El brillo dorado del anochecer ahora reemplazado por un cielo lavanda profundo y luces parpadeantes en el porche. El ritmo de la ciudad se había suavizado, pero dentro del vehículo, el silencio se había espesado entre conductor y pasajero. Grayson se inclinó ligeramente hacia adelante en el asiento trasero, con la mirada fija al frente, observando cada casa que pasaba con una expresión vacía que podría haber pertenecido a un hombre que revisaba estados financieros trimestrales, no a uno que acababa de ver el colapso de su matrimonio enmarcado en un solo mensaje. Marcus, dijo finalmente, con voz baja pero precisa. Deténgase. 2 casas antes de la mía. A la derecha. Quiero ver nuestra puerta completa. Marcus obedeció sin dudarlo. Redujo la velocidad del sedán negro y lo acercó a la acera justo detrás de la camioneta inactiva de un vecino. Desde ese ángulo, la casa Whitlock era visible.
Una estructura moderna con marco de cristal se alzaba imponente al final del callejón sin salida. Las cálidas luces amarillas de las ventanas delanteras se derramaban sobre el sendero en una silenciosa invitación, y el camino de entrada de piedra pálida se extendía como una pista de aterrizaje, limpio y tranquilo. Grayson no habló. No volvió a mirar su teléfono. Simplemente ajustó ligeramente su asiento y miró al frente, con los codos sobre las rodillas y una mano debajo de la barbilla. Pasaron unos minutos, y entonces lo vio. Un BMW sedán negro giró hacia la calle con las luces bajas. Avanzó con calma hasta llegar al final del camino de entrada de los Whitlock y se detuvo. El motor permaneció en marcha unos segundos antes de que se abriera la puerta del conductor. Un hombre entró. La expresión de Grayson no cambió, pero una nueva quietud se apoderó de él, más profunda. El hombre era alto, de unos 30 y tantos años, vestía una camisa azul oscuro y pantalones color canela, con las mangas arremangadas lo justo para sugerir comodidad en lugar de formalidad. Su paso era pausado, tranquilo, como alguien que llega a un lugar donde sabe que lo necesitan. No miró a su alrededor, no dudó. Se movía con la confianza de quien está seguro de que la puerta se abrirá, y así fue. Sloan apareció. Salió descalza, su figura iluminada por la tenue luz del pasillo. Sin dudarlo, le rodeó el cuello con los brazos y él la atrajo hacia sí. Se besaron, no rápido, no en secreto, sino profundamente, con plena intención, allí mismo, al descubierto, como si el mundo a su alrededor se hubiera quedado en silencio. Sus labios se movieron lentamente al principio, luego con avidez. Sus cuerpos se apoyaron el uno en el otro como si no fuera la primera vez, como si no fuera la última. Y cuando finalmente se separaron, ella susurró algo que solo él pudo oír, su mano, rozándole el pecho. Entonces, con una ligera ceja enarcada, se giró y caminó de espaldas hacia la puerta, todavía de la mano de él. Él la siguió y, justo antes del umbral, se agachó, la levantó del suelo y la llevó adentro, acunándola como un novio en su noche de bodas. Estaban tan absortos en su momento que ninguno de los dos notó la puerta principal abierta de par en par. El suave golpe sordo de sus zapatos resonó en las baldosas del pasillo mientras se dirigía directamente al dormitorio. Su dormitorio, su cama matrimonial. Al llegar, él la recostó con cuidado y ella volvió a tomar su mano, acercándolo a ella. Entonces, como dos personas decididas a desaparecer del mundo exterior por completo, cada uno buscó su teléfono, y sin decir palabra, ambos dispositivos estaban apagados. Grayson apretó la mandíbula. No se movió. No gritó. Ni siquiera exhaló. La puerta principal permaneció abierta de par en par, olvidada mientras el hombre la cogía en brazos. Ella rió de verdad, con la cabeza ladeada y los ojos cerrados, mientras se la cargaba a través del umbral. Y en la misma casa que Grayson había construido con sus propias manos y tras 10 años de insomnio. El hombre no cerró la puerta de una patada. Ni siquiera se molestó en cerrarla. Simplemente desaparecieron dentro, y la puerta se entreabrió con la brisa como una cruel metáfora. Grayson se recostó lentamente en el asiento, metió la mano en el bolsillo interior de su blazer y sacó su teléfono. Su mano se movió con una firmeza escalofriante mientras buscaba el nombre de su padre. Marcó. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz cansada respondiera. Grayson. Buenas noches, señor, dijo Grayson con tono firme, incluso cálido. Disculpe la llamada tan de repente. Todavía estoy fuera de la ciudad en un viaje de negocios. Estaba en una llamada de voz con Sloan y de la nada la escuché gritar. Se cortó inmediatamente. Intenté devolverle la llamada pero su línea está caída ahora. ¿Qué? Su padre respondió, con un tono de alerta agudizado en su voz. ¿La oíste gritar? Sí, señor. No sabía a quién más llamar. Estás cerca. ¿Podrías por favor pasar y comprobarlo? Ya estoy de regreso, pero aún faltan horas. Me voy ahora mismo, dijo. La llamada terminó. Grayson no se detuvo. Luego su madre, luego su hermana, Jordan, luego su hermano Evan. Uno por uno, los llamó a todos con exactamente el mismo tono, exactamente con las mismas palabras.
Pronunciaba sus líneas como quien da un informe de riesgos trimestral. Mesurado, detallado y cuidadosamente estratificado con urgencia, pero nunca con pánico. Él no los estaba apurando. Estaba construyendo algo. Él no iba a atraparla solo. Iba a dejar que todos lo vieran. Guardó el teléfono nuevamente en su bolsillo y miró hacia adelante una vez más. La puerta de la casa permaneció abierta y un suave resplandor emanaba del interior. Grayson no parpadeó. Él esperó. El vecindario estaba tranquilo ahora, envuelto en el lento ritmo del crepúsculo. Cada luz del porche brillaba suavemente contra el azul cada vez más profundo del cielo. Desde donde estaba sentado Grayson, la casa estaba a la vista de todos, su puerta principal todavía ligeramente entreabierta, dejando salir una delgada línea de luz dorada que se filtraba hacia el camino de entrada. Marcus permaneció en silencio detrás del volante, con las manos quietas y la postura firme. La forma en que se sienta un hombre cuando sabe que el silencio es más seguro que las palabras. La mirada de Grayson nunca abandonó la casa. Cuanto más lo miraba, más parecía la casa de un extraño. Las paredes que él había pagado, la ventana que ella había elegido, los muebles que ella había dispuesto con orgullo. Después de interminables noches de inspiración en Pinterest, todo parecía demasiado pacífico como para pertenecer a lo que estaba sucediendo adentro. Juntó las manos, apoyó los codos en las rodillas y dejó que sus pensamientos vagaran lentamente, sin querer, hacia atrás en el tiempo. Fue extraño como la traición nunca comenzó con el caos. Comenzó con cambios pequeños y silenciosos que parecían demasiado inocentes como para cuestionarlos. Recordó cuando Sloan empezó a decir que necesitaba espacio por las noches, tiempo para relajarse y reiniciarse. Encendía velas en la sala de estar, se servía una copa de vino y decía que necesitaba meditar después de largos días de agotamiento creativo. Él le creyó. Incluso lo había alentado, diciéndose a sí mismo que los matrimonios exitosos respetaban los límites. Recordó cuando su risa empezó a desvanecerse en sus mañanas. Solía tararear mientras preparaba café y bailar un poco cuando su canción favorita sonaba en el altavoz de la cocina. Entonces un día se detuvo. La música también se detuvo. Ella dijo que el silencio la ayudaba a pensar. Recordó el nuevo teléfono que ella compró. Una segunda línea. Para su negocio, dijo, quería separar a sus clientes de su vida personal. Él no pensó nada al respecto. En su mundo de finanzas y contratos, la privacidad era una forma de profesionalismo. ¿Por qué no debería tenerlo también? Luego vinieron las contraseñas cambiadas sin previo aviso. El sutil cambio de pantallas abiertas a ángulos inclinados cada vez que pasaba junto a ella. Una vez la vio escribiendo tarde en la noche, sentada en el sofá con la pantalla del portátil reflejada débilmente en la ventana de vidrio. Él sonrió y le preguntó medio en broma si ella planeaba derrocar a la Reserva Federal con todas sus investigaciones nocturnas. Ella se rió, se inclinó, lo besó y le dijo, no entenderías mi mundo incluso si intentara explicártelo. Él no empujó. Para él la confianza siempre había sido moneda corriente. Y como todo inversor, creía que cuanto mayor era el riesgo, mayor era la recompensa. Pensó en los viajes que ella empezó a hacer. Retiros de bienestar, talleres de marca, eventos de influencers digitales. Dijo que fueron vitales para su creciente carrera. Él nunca dijo que no. Incluso le había mejorado los billetes, le había añadido una dieta y le había dicho que se quedara un día más cuando ella dijo que estaba agotada. Nunca se le pasó por la cabeza que esos días los hubiera pasado en brazos de otra persona. Recordó su último aniversario. Ella lo olvidó. Ella llegó tarde a casa esa noche alegando que estaba en una cena de networking. Estaba sentado solo en el comedor poco iluminado con una botella de vino que habían guardado de su luna de miel. Cuando entró y vio la mesa, se quedó paralizada y luego sonrió débilmente, fingiendo reírse. Ya sabes que soy terrible con las citas, había dicho ella, y él le había devuelto la sonrisa, fingiendo que no le dolía. Recordó como una vez ella le dijo que admiraba su lealtad. Eres el único hombre que conozco que no guarda secretos, dijo ella, pasando el dedo por su mandíbula. Él creyó que era un cumplido. Ahora se dio cuenta de que había sido una advertencia. La noche se hizo más profunda y él seguía sin moverse.
El sonido de su propia respiración se convirtió en lo único que podía oír. En el espacio entre la memoria y la realidad, comenzó a ver la verdad, no como un único momento de traición, sino como una lenta erosión que había confundido con confianza. Él le había construido una fortaleza de lealtad, y ella había usado esa misma fortaleza para ocultar su engaño. Pensó en las noches que se había quedado despierto realizando simulaciones de mercado y trazando patrones de volatilidad en carteras de criptomonedas mientras ella dormía a su lado. Él siempre se había dicho a sí mismo que lo hacía por ellos, por su futuro, por la vida que ella decía que quería. Pero a medida que pasaban los minutos, se dio cuenta de que ella nunca quiso el mismo futuro. Ella quería la comodidad de su nombre, el prestigio de su mundo, la libertad que proporcionaba su riqueza, y él se lo había dado todo. Él había creído que el amor era una inversión demasiado estable para fracasar. Nunca había considerado que la mujer que estaba a su lado pudiera ser un activo en decadencia, un riesgo que no podía permitirse ignorar. Un leve sonido rompió el silencio, el zumbido lejano de los neumáticos sobre el asfalto. Al final de la calle aparecieron unos faros. Un coche, luego otro. Su familia había llegado. Grayson se enderezó levemente y su expresión volvió a ser serena. Lo que quedaba del amor se había convertido en algo mucho más frío. La espera había terminado. Esta noche, se enfrentaría a lo que había construido. No solo el hombre al que traicionó, sino la familia a la que avergonzó. Los neumáticos crujieron lentamente contra la acera cuando llegó el primer automóvil. El sedán blanco pertenecía a su padre, un hombre meticuloso que limpiaba su parabrisas con un paño de microfibra antes de ir a la iglesia todos los domingos. Salió como siempre, lento y pausado, vistiendo una chaqueta beige que lo hacía parecer mayor de lo que era. Su rostro, parcialmente iluminado por la farola de la calle, reflejaba una urgencia tranquila, el tipo de preocupación que siente un hombre cuando su hija puede estar en peligro. Apenas cerró la puerta cuando el segundo coche dobló la esquina. Sus faros iluminaron los setos y se posaron brevemente en el sedán de Grayson. Él permaneció en el asiento trasero. Aún así, su perfil estaba ensombrecido. Él no saludó, no hizo señales. Él simplemente asintió una vez mientras su madre emergía del lado del pasajero de la camioneta, agarrando su teléfono en una mano, las llaves de la casa en la otra, sus pasos rápidos, demasiado rápidos para su edad. Luego vino Jordan, la hermana menor de Sloan, detrás, con una sudadera con capucha gris y mallas, la confusión escrita en todo su rostro y sus ojos buscando. Su hermano mayor, Evan, llegó el último, conduciendo una camioneta con el motor todavía retumbando cuando saltó de ella, con el teléfono en la oreja, caminando de un lado a otro antes de deslizarlo en su bolsillo trasero. Grayson finalmente salió. Sin prisas, sin nerviosismo. Se ajustó el abrigo, cerró la puerta del coche tras él y se acercó a ellos como quien entra en una reunión de accionistas. No es un hombre que esté a punto de presenciar el colapso de un matrimonio. Estuve de guardia con ella, dijo simplemente mientras se reunían cerca de la acera. Ella gritó y la línea se cortó. El rostro de su madre se tensó. Probaste su línea 2 veces más. Entonces su teléfono sonó. Su padre no habló. Él simplemente se giró y empezó a caminar. La puerta de entrada a la casa permaneció ligeramente entreabierta, proyectando un estrecho haz de luz cálida sobre los escalones. No había ningún sonido, ningún movimiento. Solo esa puerta abierta ondeando suavemente con la brisa como una cortina olvidada. Se acercaron juntos. Grayson camina último, medio paso detrás de los demás. Su padre llegó primero a la puerta. Golpeó una vez, luego se detuvo, escuchó y volvió a golpear. Ninguna respuesta. Lo empujó para abrirlo por completo. Las luces del pasillo seguían encendidas, proyectando sombras suaves sobre los pisos de mármol. El aroma del aceite de jazmín permanecía tenuemente. Sloan siempre encendía la misma vela cerca de la escalera. La sala de estar estaba silenciosa e impecable. Una manta todavía doblada sobre el brazo del sofá. Nada fuera de lugar. Su madre entró con la voz tensa. Sloan. Silencio. Sloan. Miel. Grayson entró último, dejando que los demás avanzaran delante de él.
Su padre se movió lentamente hacia la escalera. Evan revisó el pasillo trasero. Jordan miró hacia la cocina. Todavía no hay respuesta. Entonces la voz de su madre rompió el silencio. ¡Ay, Dios mío! Su padre se quedó paralizado a mitad del paso. Jordania se apresuró hacia adelante. Grayson se movió al costado de las escaleras y siguió sus ojos hasta la puerta del dormitorio principal, que estaba abierta solo una rendija. Desde donde estaban, la escena se desarrolló con brutal claridad. Dentro, bajo las suaves luces doradas de la habitación que una vez llamaron suya, Sloan yacía enredado en los brazos de otro hombre, medio cubierto por las sábanas. Su cabello se desparramaba sobre la almohada como una mujer profundamente dormida o perdida en algún sueño. Su pierna descansaba sobre la de él. Su rostro estaba presionado contra su pecho. Pero Grayson ya había dado un paso adelante. Sacó su teléfono del bolsillo de su abrigo, lo levantó sin prisa ni dramatismo y comenzó a tomar fotografías. No como un hombre tratando de atrapar algo, sino como un hombre documentando evidencia. El hombre se movió al oír el grito de su madre. Se sentó, parpadeando con fuerza, confundido por un segundo antes de que la comprensión lo golpeara como una piedra arrojada. Se subió las sábanas hasta el pecho y extendió el brazo instintivamente para cubrir a Sloan, quien ahora parpadeaba para despertarse, con los ojos muy abiertos y ya llenos de miedo. Su padre se dio la vuelta. Su madre se agarró el pecho temblando. Jordan dio un paso atrás, con una mano sobre la boca, demasiado aturdida para hablar. Evan se quedó congelado, mirando a su hermana como si la estuviera viendo por primera vez en su vida. Sloan dejó escapar un susurro, apenas audible. No es lo que parece. Ella se incorporó rápidamente, buscando a tientas la bata en la mesita de noche. Grayson, por favor. Esto no era. No es lo que. La voz de su madre se quebró con horror. Sloan and Remington, ¿cómo te atreves? El hombre que estaba a su lado se puso de pie, envolviéndose la sábana alrededor de la cintura, retrocediendo como un ladrón atrapado en la luz. Grayson no dijo nada. Simplemente bajó el teléfono, lo guardó en el bolsillo y miró alrededor de la habitación una vez. La cama que una vez compartieron ahora está contaminada por la traición. La mujer que una vez estuvo a su lado ahora se encoge de miedo bajo la vergüenza de su propia familia. Grayson finalmente rompió su silencio. Cuando recibí ese mensaje, algo no me cuadraba. Entonces llegué a casa y esperé unas cuantas puertas más allá. Cuando te vi besándolo, quise perderlo. Pero yo lo sabía mejor. No quería terminar en prisión por dos personas que claramente se merecen el uno al otro. Así que los convoqué a todos aquí para que sean testigos de este momento para no ser el único. Sloan tartamudeó, sollozando. Fue obra de él. No sé qué me pasó. Él dio un paso atrás. Regresaré a Boston. Cuando regrese, asegúrate de que no quede ningún rastro tuyo en esta casa. Tendrás noticias de mi abogado. Recuerde el acuerdo prenupcial. Ya no vives aquí. Luego se giró. El aire de la noche era fresco cuando Grayson salió a la calle nuevamente y la puerta hizo un suave clic detrás de él. Él no miró hacia atrás, ni a la luz del porche, ni a los rostros destrozados del interior. No cuando la mujer lo llamó por su nombre como si aún significara algo. Caminó por el camino de entrada, cada paso firme, sin prisa, como si no hubiera visto cómo su matrimonio se derrumbaba frente a la familia de ella. Marcus se quedó junto a la puerta del coche abierta, esperando en silencio. Grayson se deslizó en el asiento trasero, exhaló una vez por la nariz y no dijo nada. Marcus no preguntó a dónde. No lo necesitaba. El motor ronroneó, los faros delanteros atravesaron la oscuridad y el auto se alejó de la acera, deslizándose junto a la casa que una vez albergaba todo lo que Grayson creía sagrado. Y mientras él salía, su madre lloró abiertamente. Su padre permaneció rígido y en silencio, y sus hermanos permanecieron inmóviles ante una humillación tan completa que no necesitaba más explicaciones. Detrás de él, Sloan gritó su nombre, pero nunca miró hacia atrás. Espectadores, ¿creéis que Grayson manejó la situación a la perfección? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar?
Deja tus pensamientos en los comentarios y no olvides darle me gusta y suscribirte para ver más historias interesantes y reales.